Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo la limpieza del baño y la habitación principal, además de algunos cambios que hice y un poquito de depuración. El baño, la verdad es que no estaba tan mal, pero el área de la ducha era un asco. Acá, como ven, tenía como pedacitos de jabón marcados, los azulejos, aunque no se noten mucho, estaban como medios rositas, que esos del jabón, del shampoo, y la verdad que estaba todo como marcado. Los vidrios también estaban marcados del jabón y del agua acá, que tiene bastante sarro y sedimento, como siempre se los digo. Entonces realmente necesitaba una limpieza. Mi habitación era un caos, pero era solamente acomodar más que otra cosa, así que lo primero que hago es empezar por el baño. Ustedes saben que siempre empiezo así las rutinas de limpieza. Primero por los vidrios, después por los lavamanos, sigo por la parte del inodoro, la taza del baño, y después sigo por las duchas o las bañeras. Así que esta es mi rutina. Déjenme en los comentarios ustedes cómo empiezan a hacer sus rutinas, si empiezan por los baños, empiezan por las cocinas o por alguna otra parte de la casa. Bueno, acá sigo con los lavamanos. Como les decía antes, voy a utilizar la esponjita esta de Scrap Mami, que la verdad me gusta mucho. Tiene una parte que es como más suavecita y la otra es como rugosa o más abrasiva, que la verdad es que me funciona muy bien porque creo que son dos esponjas en uno, y para sacar cositas pegadas o para limpiar más suavecito sirve perfecto. Así que le estoy dando con la esponjita, después con ese Clorox de coco, que saben que me encanta, y que últimamente también estoy utilizando las toallitas desinfectantes, digamos, del mismo aroma, y me gusta mucho cómo queda en el baño porque es un aroma bastante suavecito. Así que acá lo único que hago es desinfectar muy bien el inodoro, la taza del inodoro, limpio también un poquito el piso con las mismas toallitas desinfectantes, y después lo que hago es, con otro trapito de microfibra, es secar muy bien el inodoro. Después paso la escobita y creo que acá ya terminé. Ahora lo que voy a pasar es a poner papel. Me gusta tener siempre repuestos de papel, y después lo que hago es pasar a la bañera, que la verdad que la bañera no la utilizamos, pero los niños se meten adentro a jugar, así que a veces están los piecitos marcados. Así que acá me ven que estoy limpiando muy bien, desinfectando y además secando. Después limpio y saco bien el polvito del área esta de la ventana, de la canilla, y ahora lo que voy a hacer es pasar a limpiar el área de la ducha. Lo primero que hago es limpiar todo con este jabón de platos, ¿sí? Creo que es la única manera de sacar muy bien los restos de jabón, de shampoo y todo lo que esté pegadito. Después tiro muy bien en la ducha, en la parte como de la ducha en sí, y con la escoba le doy muy bien, tiro un poquito de agua como para hacer un poquito más de espuma, y con la escoba refriego muy bien todo lo que es piso, paredes y también el vidrio. Después igualmente yo le voy a dar un poquito más con la esponjita, la de Scrap Mami, pero con la parte rugosa. Ahí me ven que pasé con la parte rugosa como para sacar todos los restos pegaditos, sobre todo de la mitad para abajo, que es donde más se ensucia, porque ya estaba bastante percudido, y igual así no salió bien del todo. Está muchísimo mejor, pero igualmente no salió del todo. Así que si tienen alguna recomendación de alguna mezcla que pueda hacer para limpiar estos vidrios, se los agradecería muchísimo. Después de esto, lo que estoy haciendo acá es limpiar también el área esta de donde estaban los shampoos y los jabones y demás. Y ahora lo que hago es aclarar todo muy bien con agua, como para retirar todos los excesos de jabón o detergente. Ahora lo que voy a hacer es, con limpiavidrios, también es limpiar por afuera, porque a veces tengo los deditos de los niños marcadas, así que le doy con limpiavidrio y otro trapito seco de microfibra. Acá la verdad no sé por qué utilicé todos del mismo color, creo que era porque estaban así en la pila y fue lo primero que agarré, porque en realidad siempre como que tengo varios de distintos colores para no mezclarlos, pero bueno, nada, tenía algunos limpios sin mojar y otros mojados, así que ahí me
me ven que le pasé el limpiavidrio y volví a pegar las ventosas para las toallas. Ahora lo que hago es sacudir la alfombrita del baño y pasar bien la aspiradora, porque la escoba la tenía mojada. Igual no había mucha pelucita, porque el baño cada tanto lo voy manteniendo así para que no se junte tanta suciedad. Así que paso la escoba y ahora lo último que hago es pasar el mop con desinfectante para que quede bien limpio los pisos y además oliendo rico. Así que esto es el último paso. Bueno, muy bien, continuando con la limpieza, sigo con mi habitación. Lo único que voy a hacer acá es hacer la cama, porque las sábanas las tenía limpias, así que no me tocó cambiarlas. Voy a poner las almohadas, los almohadones y el pie de cama, sacudir un poquito la cunita de Mateo y volver a doblar las mantas que tenía arriba de esa caja, que esa caja estoy haciendo depuraciones, así que la tengo ahí siempre como para ir poniendo cositas. Voy a limpiar y sacar el polvo de las mesitas de noche, también del borde de la cunita de Mateo, y ahora voy a sacar absolutamente todo, poner la alfombrita de nuevo. Estaba esperando que se seque el piso, y lo que voy a hacer acá es pasar otra vez la aspiradora para sacar todas las pelucitas y dejar bien preparado el piso para pasar el mop. Muy bien, termino de sacar todas las pelucitas y restos de polvo del piso para dejarlo listo para pasar el trapo. Ustedes saben que utilizo esta mezcla de agua caliente, un poquito de detergente y desinfectante de pisos. Estoy utilizando esta mezcla hace bastante y siento que me deja los pisos impecables, súper brillantes y oliendo rico. Así que esto es lo que estoy utilizando ahora. Una vez que se secaron los pisos, moví el mueblecito que tenía en el comedor y lo traje para el área de mi habitación. Ustedes saben que hace tiempo que estoy buscando un mueble para este área, pero no conseguí ninguno, así que momentáneamente lo voy a poner acá. Lo que hice fue traerlo, limpiarlo muy bien, pasar la tele arriba, creo que quedó bastante bien, y ahora lo que voy a hacer es limpiar este rincón y poner la planta artificial que tenía en el living, la mudé para acá. Ahora voy a hacer un poquito de depuración, porque este mueblecito la verdad que juntaba todo lo que no utilizábamos, así que saqué todo y lo limpié muy bien, y ahora voy a revisar todo lo que hay, pues mayoría mamaderas y cosas así, así que saqué todo y dejé solamente lo que iba a utilizar. Acá puse mal la cámara, no se ve muy bien el plano, pero básicamente lo que hice fue revisar lo que tenía, los vasitos, guardar algunos, después revisar cositas que tenía como que esté completa, porque tenía acá moldecitos para hacer helados y los vasitos y qué sé yo. Entonces lo único que hice fue concentrar todo y acomodar mejor. Saqué la verdad un montón de cosas, una bolsa entera de cosas, así que van a ver que ese me quedó vacío. Básicamente lo único que hice ahí es separar todo lo que ya no iba a utilizar y volver a poner todo en su lugar. Los canastos estos los había depurado, así que la verdad mucho para sacar no había, pero sí los dos estantecitos me quedaron mucho más organizados y uno libre para poner otras cosas. Y este es el resultado final de mi habitación. Con la cama hecha le saqué bien todo el polvo, limpié muy bien los pisos y moví este mueblecito que anda dando vuelta por toda mi casa, y creo que fue un 10 de 10 ponerlo acá. Además me quedó espacio libre como para poner todos los cables y demás que andaban dando vuelta. También creo que quedó mucho más como completa la habitación. Ignoren la caja esa de plástico y la sombrilla. Este último tiempo estuvo lloviendo muchísimo, así que para que no se me arruine la metí adentro. Y bueno, como ustedes saben, tengo dos nenes chiquitos, entonces me da miedo que se lastimen o se golpeen o se les caiga encima, entonces la puse en ese rincón. Pero bueno, eventualmente todo eso no irá ahí. El baño también quedó súper limpito. La verdad que necesitaba una buena limpieza. Si bien yo lo voy manteniendo, pero la ducha la verdad es que no es una de las cosas que más me guste usar. Coméntenme abajo qué parte de su casa es la que menos les gusta limpiar. La mía sin duda es esta ducha, porque nunca queda perfecta como a mí me gusta, y como tiene todos estos azulejitos pequeñitos también se junta bastante suciedad ahí, así que es algo que tengo que estar limpiando bastante seguido. Y además, como les decía antes, lo del agua y el resto de jabón y demás, como que los vidrios también no quedan 100%. Pero bueno,
traté de dejarlo lo mejor posible y estoy bastante contenta con el resultado. Así que espero que esta limpieza les haya servido para motivarlos. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el canal. Chao.